Considerar que la evaluación es una parte imprescindible de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que además los regula es una idea que por suerte hoy en día se encuentra ampliamente aceptada por investigadores y educadores. La regulación del aprendizaje es estudiada por la psicología cognitiva y si bien existen diferentes modelos que la explican, la mayoría coinciden en considerar que quienes aprenden lo hacen de forma activa. Establecen metas personales, académicas, de logro o de aprendizaje y pueden definir estrategias que les permitan la consecución de estas metas a partir tanto de estímulos externos, es decir, aquellos estímulos que surgen de los contextos de aprendizaje en los cuales los aprendientes se ven inmersos, como de estímulos internos, es decir, la propia voluntad de quien aprende por aprender. Además, consideran que quienes aprenden tienen la capacidad o la potencialidad para monitorear sus procesos de aprendizaje, identificando y modificando aquellos aspectos que podrían estar obstaculizándolo. Y sobre todo consideran, y esta es una idea que en lo personal encuentro altamente relevante para los educadores, que la regulación puede ser enseñada y por ende puede ser aprendida. Para ello se han propuesto diferentes modelos, como el modelo cíclico de regulación del aprendizaje propuesto por Zimmerman, que contempla 3 fases. Una primera fase, denominada fase de planificación, que es previa a la ocurrencia del aprendizaje y en la cual se realiza el establecimiento de objetivos o de metas académicas de logro y la planificación estratégica. Luego plantea una fase de ejecución, que sería el momento específico en el cual ocurre el aprendizaje y en el cual se ponen en juego, en el cual se implementan las estrategias diseñadas en la fase previa, así como el monitoreo y la modificación de aspectos necesarios de ser modificados en pos de la consecución, ¿no? Siempre de los objetivos preplanteados. Y una tercera fase de autorreflexión que coincidiría con el momento en el cual se producen los procesos de autoevaluación y que permiten además, por ejemplo, identificar y seleccionar estrategias que resultaron útiles y que podrían entonces ser utilizadas en nuevas instancias de aprendizaje. Otro concepto que se encuentra presente en la bibliografía específica actual y que también encuentro muy interesante es el propuesto por autores como Alal en relación con la corregulación. Si bien es posible encontrar el concepto de corregulación asociado a la autorregulación como una parte de, o sea, considerar que la corregulación es parte de la autorregulación y entendida como el proceso de regulación mediado por la interacción con otros, estos autores consideran que en realidad la corregulación es un proceso en sí mismo, ¿no? O sea, lo definen como la influencia conjunta en el aprendizaje de los estudiantes, tanto de los procesos de autorregulación como de las diferentes fuentes de regulación que existen en el ambiente de aprendizaje. Esto es lo que yo encuentro más interesante de esta propuesta, y es que considera el aprendizaje contextualizado. Entiende que cada aula es un universo en sí mismo, es un ambiente de aprendizaje en el cual diferentes factores, como por ejemplo el tipo de situaciones de enseñanza y de aprendizaje que los docentes plantean, las interacciones que se dan entre los docentes y los estudiantes y las que se dan entre los estudiantes entre sí, y todos los recursos, los libros, los videos y obviamente todos los instrumentos que se utilizan para la evaluación son considerados elementos que actúan muy activamente en la regulación del aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo dialoga esta concepción del aprendizaje con las prácticas evaluativas? En principio requiere despegarse de una mirada tradicional de la evaluación, es decir, de esa mirada que considera que la evaluación es simplemente la actividad que se realiza una vez finalizado un ciclo de enseñanza y de aprendizaje y que permite certificar saberes, ¿no? Y en cambio preconizar y revalorizar la concepción
de evaluación entendida como la actividad que permite regular, es decir, la dimensión pedagógica por sobre la social. Evaluar permite regular lo que estoy aprendiendo mientras estoy aprendiendo y sobre todo considerar el rol protagónico indiscutible de los estudiantes. Son, como dice Neus San Martín, son los aprendices los que tienen que autorregularse, los que pueden realmente tomar decisiones de cambio que impacten en sus procesos de aprendizaje. Entonces, evaluar para regular implica planificar e implementar en el aula diferentes actividades y diferentes situaciones que permitan, por ejemplo, la apropiación de los objetivos de aprendizaje y de evaluación. Sabemos que los objetivos forman parte de toda planificación didáctica, pero muchas veces quedan ahí, ¿no? Quedan escritos en el papel de la planificación o son comunicados por los docentes a sus estudiantes. Bueno, para que los estudiantes puedan apropiarse de los objetivos, tiene que haber una voluntad de ellos de hacerlos propios, y de eso se trata la apropiación, ¿no? O sea, no la comunicación, sino la apropiación de los objetivos. Debe haber también actividades que permitan la planificación estratégica. Sabemos que el logro académico está muy íntimamente relacionado con la capacidad de los estudiantes de planificar qué hacer y cómo hacerlo, ¿verdad? Los estudiantes que por lo general tienen éxito académico son aquellos que tienen capacidad de planificar, y hay un conjunto vasto de actividades que permiten trabajar la planificación estratégica con los estudiantes. Además, es necesario plantear actividades que permitan monitorear metacognitivamente cómo estoy aprendiendo, y para ello necesito conocer los criterios de evaluación, recibir y dar retroalimentación, ¿sí? y contar con instancias que en definitiva me permitan ir regulando lo que voy haciendo, ¿sí? Para alcanzar aquello que yo ya sé que es mi objetivo de aprendizaje. Y obviamente tener espacios para la autorreflexión y la autoevaluación. Por si se lo estaban preguntando, uno diría, y entonces, ¿cuál es el rol de las rúbricas en el marco de la evaluación formadora y la regulación del aprendizaje? Bueno, como iremos viendo a lo largo de este recorrido, y como quizás ya se imaginan, las rúbricas son poderosos instrumentos que permiten no solamente la socialización y la apropiación de los criterios de evaluación, sino que también la regulación del aprendizaje.